Ahí vas, solo y tu alma indígena. Abriendo brecha en la espesura de la esfinge, que calla una fábula en la solidez de tu paso libertario. Tu orográfica mirada atraviesa la dura piel de la montaña. No te arredra pisar los filosos guijarros de la distancia. Sin tregua alguna, prosigues diseñando tu futuro. Ni cascajo ni veredas escarpadas te detienen. Y la escuela no aparece. Pero tú, niño caminante, sigues tronchando ese abismo de silencios que siempre te acompaña. El camino sube y baja como una culebra. No importa, sabes que finalmente llegarás inventándote sueños en las olvidadas entrañas de la patria, mientras avisoras tu destino indio, tu destino tierra, tu destino pueblo. No te detengas, niño hermoso. Queremos aprender de ti, tu vínculo con el cosmos, tu filiación con la pobreza, con tu ternura y tu bondad. No te detengas jamás. Hela ahí, la escuela perdida. ¿Qué crimen cometieron estos niños para aguantar diariamente las largas caminatas sobre el lomo de la pobreza para llegar a su amada escuelita? Pero nada los asusta. No los detienen ni las paletadas de desprecios que los infames han querido echarles encima para borrarlos de la historia. Ahí va mi raza, herida por las agujas del tiempo, en la parábola de la brutalidad y del oprobio, que será derrotada por la dignidad indígena. Situada en lo más alto de la montaña de Tlapa, en esta primaria, 2 maestras y un maestro atienden los 6 grados. Cada uno enseña en 2 grupos. Hay alumnos de 3 etnias diferentes: Na, Sabí, Mixteca, Mepa, Tlapaneca y Náhuatl, mexicana. Es esta la vida diaria de una pequeña escuela fecundada con amor y surgida como un milagro desde el lecho profundo de la miseria. La montaña es la savia que nos conduce al alma del niño indígena y la fuerza que le permite vencer adversidades. Sin embargo, por más admirable y heroico que sea este acto educativo, por más que las alegrías de los niños nos digan lo contrario, las amargas condiciones en que aprenden nos hablan de una injusticia que no tiene nombre. ¿Hicieron la tarea? Sí. ¿Seguro? La respuesta está en las atroces mentiras esgrimidas por los canallas para seguir explotando al pueblo. Para desarticular este mecanismo de saqueo y explotación, debemos tomar conciencia plena de la realidad y estudiar a fondo nuestra historia. La historia se puede contar de distintas maneras. Se puede relatar desde los fértiles maizales de un pupitre, desde las llanuras verdes de un pizarrón o desde el cálido ecuador de un salón de clase. Y se cuenta como si contáramos los silbidos de los pájaros o las cumbres de las montañas, donde se respira un paisaje de saberes que tienen confluencia en la razón de ser de todos nosotros. El alumno.
Érase una vez un país habitado por personas nobles, cada vez más nobles, tan nobles que dejaron la nobleza a la orilla de la arrogancia para convertirse en gente plebeya de infinita bondad. Aunque, para ser sinceros, en el fondo nunca dejó de ser un pueblo noble y de gran corazón, por más que los opresores digan lo contrario y quieran seguir oprimiéndolos y hacerlos más desvalidos, empobreciendo a los humildes y despojando a los infortunados. Pero el pueblo es tan noble y tan grande que no cabe ni tantito así en la metáfora de los rendidos o de los humillados. Por ello esta tierra tiene historia y cultura. Por más que los perversos quieran despojarnos de nuestra riqueza, fraguada en milenios de sueños transcurridos. La fuerza popular ha escrito páginas memorables a contracorriente del mundo que nos han querido imponer esos pícaros y rufianes que gobiernan México desde las aurdas del poder. Érase una vez una historia en la que algunos sacerdotes marcharon del lado del pueblo y las sotanas rebeldes de Miguel Hidalgo y de José María Morelos estamparon con lumbre la palabra libertad sobre la celestial mirada de la Virgen de Guadalupe y escribieron la apóstata guerrilla independentista contra los gachupines en los sentimientos de la nación. Érase una vez unos pueblos con las cartucheras bien cruzadas, de donde brotó el bigote libertario de Emiliano Zapata, cabalgando rebeliones, empuñando un ferrocarril desbocado y retumbando el turbulento grito de tierra y libertad. Érase que se era un hermanito del norte al que le violaron a su hermana, y ese hermanito creció para vengar la afrenta carnal, y fue entonces cuando la honradez se quitó el sombrero y bajó del cuaco ante la centaurada valentía de Pancho Villa, quien hizo de la revolución su justiciera forma de ser y de ver el mundo. Érase que se era una patria que derramó su sangre insurrecta, de la cual se humedecieron hombres y mujeres que se han rebelado por siempre a la opresión y a la ignominia. Historias así rubricaron la piel y el alma de otros libertarios mexicanos, que han apaisajado tigres para desgarrar el horizonte de infamias que han querido imponernos los mamarrachos de siempre. De esa fuente abrevaron los movimientos laborales del siglo pasado. Médicos, Ferroviarios, obreros, estudiantes, campesinos, electricistas, maestros, entre otros, que izaron la frente irguiendo la cerviz y levantando el puño izquierdo para decir basta. De estas heroicas tempestades de la época contemporánea, los trabajadores electricistas y los obreros de la educación han sido los más cruelmente castigados. Felipillo, Felipillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Chingas a tu madre, ¿dónde estés? ¿Dónde estés? Sin más razón que deshacerse de 44,000 trabajadores que significaban, según los piratas del gobierno, una carga para la nación. Los obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, fueron afrentosamente despojados de su fuente de trabajo en 2008 y arrojados a la calle en forma vil, con todo y sus gigantescas movilizaciones, que fueron silenciadas por una mansa y cómplice dirigencia sindical que no quiso luchar frontalmente contra un siniestro gobierno burgués, ni contra el pernicioso aparato mediático al servicio de las uñas largas que se han apoderado de la riqueza nacional. Y aunque la resistencia de los operarios más radicales del SME
prosigue. El gobierno persiste en la estupidez y la necedad de no reivindicar sus derechos como trabajadores. Los profesores son otra historia. Ellos son herederos de la tiza rebelde que participó en la lucha armada de 1910, de los maestros rurales que conformaron milicias con los campesinos en el reparto agrario cardenista, y de los afiliados a la insurgencia sindical ferrocarrilera y magisterial de los años 50 y 60 del siglo pasado, en la cual brilló como pocos el maestro rural Otón Salazar. Los moldeadores de la educación, indignados por el control que sobre ellos ejercía el Estado desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, mangoneado por caciques perversos como el mafioso Carlos Jongitud Barrios, y sobre todo por esa nefasta, corrupta y gangsteril disque maestra Elba Ester Gordillo, dieron a luz a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en 1979, para combatir sin manganas al charrismo sindical, destripar la politiquera venta y multiplicación de plazas, dar fin al jugoso tráfico de influencias, abatir la corrupción generalizada del sindicato y democratizar la organización magisterial. De tal suerte, la CENTE está comprometida en la defensa, fortalecimiento y mejora de la educación pública. Hemos construido desde hace 34 años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que desde entonces se puso 3 ejes: la democratización del CENTE, la democratización de la educación y la democratización del país. Estamos luchando por una educación pública, gratuita y laica. Yo confío mucho en la CENTE, es una organización que ha protegido y cubierto mucho de los flancos de los maestros, que sigue siendo el grupo importante para poder defender nuestros derechos laborales y nuestra dignidad pedagógica. Ha acumulado una gran sabiduría en 34 años. La gente que traicionó, que intentó dividir, que intentó manipular, está fuera de la coordinadora. Definieron el camino de la ignominia, el camino de arrodillarse. Las definiciones son en las instancias. La Asamblea Nacional, si no hay Congreso, entonces las Asambleas Nacionales son las que deciden. Está blindada la comisión para que hubiera algún acto de corrupción o de cooptación por parte del Estado. Recordando al maestro valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Esto es parte de la historia de los educadores mexicanos. La magistoria de la lucha magisterial, que tiene en los maestros de la CENTE a la dignidad, el coraje y la resistencia de todos los trabajadores mexicanos, que, no obstante el nefando intento de los poderes ejecutivo y legislativo, de las huestes empresariales y sus pelagatos interesados en el negocio de la educación privada, por lincharlos políticamente, colgándoles desde la escoria de los cagatintas de la prensa, radio y televisión, los infames postulados de violentos, revoltosos y delincuentes, los obreros de la enseñanza sigue levantando los lápices y lapiceros para mostrarles a esos bribones el compromiso en la defensa de sus derechos conquistados, sin importarles que los periodistas lacayos de la oligarquía muestren toda su abyección, carroña y podredumbre. Maestros mal preparados es parte del cascajo magisterial del país. Hay que decir las cosas por su nombre. Desde Enrique Peña Nieto, pasando por Miguel Mancera y terminando en los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y otros, le tienen verdadero terror a esa mafia conocida como la CENTE. Somos maestros de la coordinadora, ¿verdad, compañeros? Y vamos a proceder a tomar estas instalaciones, ¿verdad? En protesta porque el gobierno federal no ha hecho caso omiso a las exigencias de los maestros. Uy, pero si son nada más y nada menos que los maestros rijosos que se intentaron meter a la fuerza a la Cámara de Diputados. Hoy volvieron a hacer bloqueos en la Ciudad de México. Se sigue insistiendo que vienen a reforzar este plantón simbólico, representativo, maestros de otros lugares. Que no se hable de Estado de Derecho. ¿Cómo se atreve toda esta basura del poder a perderles así el respeto a los maestros de primaria, a los profes,
a las maestras de kinder, a los de preparatorias públicas. ¿Cómo pueden vilipendiar a una de las figuras más entrañables y respetables de la sociedad, toda vez que no son la soberbia ni la humillación los conceptos que orientan al maestro en su conducta cotidiana, ni la angustia la brújula que conduce sus pasos? Pues eso habla del papel de los medios de comunicación, de la manipulación que están haciendo de toda la opinión pública. Actos de difamación por parte de los medios que están al servicio del Estado. Loret de Mola y todos los medios de comunicación dicen una cosa, pero yo los invitaría y los reto, mi trabajo contra el de ellos, que vayan a una de mis comunidades indígenas donde la gente apenas si tiene unas tortillas duras para comer. Su papel es muy claro y muy directo y que es golpear, y yo les mandaría decir que pues sabemos maestros dignos, que estamos dispuestos a defender la escuela pública hasta las últimas consecuencias. A ver, díganme ejemplos de los carnívoros. No importa dónde desempeñen su tarea, los plasmadores de sueños iluminan como nadie el trajín de los infantes. Estos alquimistas situados a veces en la selva virgen de un salón de clases y en otras pertrechados como milicianos en un bello campo de batalla, tienen siempre un enemigo principal al que siempre hay que vencer: la ignorancia. Que quienes estamos en la escuela tratamos de dar lo mejor de nosotros desde nuestra formación, de las carencias que podemos tener, pero que lo hacemos de la mejor manera. Si uno tiene la calidez, si uno tiene el amor, el sentimiento de acercarse a los niños, logra un mejor aprovechamiento. Ser maestra es una responsabilidad muy grande porque estamos trabajando con seres humanos, con niños que esperan de uno aprender, conocer nuevas cosas, todo lo maravilloso que es la historia, las ciencias, la literatura. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos muchas cosas. Es la larga tarea de transformar, de inculcar valores. Los niños van adelante de nosotros. Érase una vez un espejo, al cual visitaban los canallas del país para preguntarle: Espejito, espejito, ¿quién es el más rico del sistema planetario? Y el espejo a todos les decía lo mismo: Tú eres el más rico, mi buen, tú lo eres. Hasta que un día llegó Carlos Slim y les dijo a todos los gaznápiros: Este espejito ya no funciona, ya es obsoleto. Aquí les traigo espejitos modernos para que se entretengan. Son espejitos neoliberales. Y así volvieron a darnos espejos y cuentas de vidrio para modernizar al país de los maleantes y de las mentiras. Y cómo no, si Slim es el magnate de magnates, que va a la cabeza del bloque hegemónico dominante al servicio de los centros internacionales de poder, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales ordenaron a Peña Nieto y a su corte de diputados y senadores de derecha y de izquierda el poner en marcha una irracional reforma educativa en perjuicio de las clases subalternas, con la coartada de que hay que estar a la altura de nuestros tiempos. Alcanzar la educación de calidad de los mexicanos y buscar el fortalecimiento de la rectoría del Estado mexicano en la educación. Así, con el pretexto de las necesidades de cambio que México requiere, con la justificación de la falta de valoración integral del desempeño docente, buscan aplicar los imperativos de la calidad, la excelencia educativa y la evaluación instituida nacional e internacionalmente. Con la promesa de seguridad en el trabajo, otorgamientos de estímulos, premios y recompensas, como si el maestro fuera un perro, un elefante, un delfín o cualquier animal de circo. Con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, se da un paso decisivo para hacer realidad
el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. La autoridad no sabe lo que hacemos en las escuelas. Yo creo que tendría que ser uno de nuestros trabajos, aparte de la lucha política, porque de otra forma nuestros niños no siguen siendo objetos, nuestros niños no son sujetos. Avanzamos en la construcción de un marco legal moderno y eficaz. No podemos hablar de una modernización educativa cuando mi escuela apuradamente tiene un pizarrón de esos verdes todo viejo y roto. No podemos hablar de una calidad educativa cuando los niños tienen hambre. Si queremos caminar en sintonía con el mundo, no hay tiempo que perder. Todas las reformas estructurales son necesarias para el sistema. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha exigido que se pongan en práctica esas reformas. Ha recaído el peso de esa crisis económica a nivel mundial sobre la espalda de los trabajadores de las diferentes clases sociales más desprotegidas. Precisamente por ello, una de las 5 metas prioritarias es lograr un México con educación de calidad para todos. Una reforma educativa de fondo. No es una reforma educativa. No es una reforma educativa porque no tiene contenido, no tiene programa, no tiene pedagogía, no tiene didáctica, no tiene metodología, no tiene tecnología educativa, no tiene nada de eso para hacer una reforma educativa. Se pierde la plaza base, todo el trabajador docente que en estos momentos estamos basificados y tenemos un trabajo estable y un trabajo seguro, con esta contrarreforma lo vamos a perder, ya no va a existir, ya no vamos a tener base. Evaluar con la finalidad, la de la reducción de maestros, correrlos, quitarles su trabajo. Este es el cínico ejemplo de cómo los diputados mexicanos toman sus decisiones en políticas públicas y educativas del Estado, y de cómo se someten sumisamente a las negociaciones de intereses y proyectos históricos de clase a la cual pertenecen Slim y Peña Nieto. En rigor, lo que está en juego son 2 modelos de nación, el del bloque dominante, el hegemónico, con sus clases altas y su burocracia política, y el bloque subordinado, con sus clases subalternas y sus organizaciones laborales. Aquella intenta subyugar a las clases trabajadoras, lanzándose contra éstas con todo su arsenal de iniquidades, y éstas pretenden mejorar la sociedad mediante cambios radicales. Pero, ¿qué hay detrás de esta sospechosa Ley General de Educación? Muy buenas noches, bienvenidos a esta mesa especial de análisis de Noticieros Televisa sobre la reforma educativa. ¿La reforma va? La reforma constitucional a la educación fue aprobada por unanimidad de los principales partidos políticos representados en el Congreso. Esto fue el 20 de diciembre del año pasado. Y más tarde por más de la mitad de los congresos locales. Fue promulgada por el presidente Peña Nieto el 25 de febrero. Pero estaba pendiente lo fundamental en una reforma, las leyes secundarias, las que dan forma y detalle a la reforma constitucional. La Ley General de Educación, la ley que crea el Instituto Nacional de Evaluación y la Ley General de Servicio Docente. Este es el corazón, era el corazón de la reforma. ¿Por qué? Porque contempla la evaluación obligatoria a los maestros. Esta ley que prevé, le decía, la evaluación ha sido la causa de la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la sección 22 de Oaxaca, básicamente, cuyos militantes se comenzaron a instalar en el Zócalo de la Ciudad de México desde el pasado 8 de mayo. ¿Qué buscan? En la vía de los hechos, echar abajo esta mal llamada reforma con sus leyes reglamentarias. Exigir la abrogación a las reformas al artículo 3 y 73 constitucional. La intención de Peña Nieto es consolidar el desmantelamiento que iniciaron los gobiernos neoliberales con Miguel de la Madrid, del desmantelamiento del bienestar social aquí en nuestro país. Y bueno, depende directamente de las órdenes del capital imperialista. Sus voceros de este capital imperialista es la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Quiero felicitar al presidente y al pueblo mexicano por sus ambiciosas reformas para que su economía sea más competitiva. Las reformas estructurales de Peña Nieto, que incluyen la laboral, la de telecomunicaciones, la energética, la financiera, la hacendaria y la educativa, entre otras, constituyen una puñalada en el pecho a la soberanía nacional.
le cortan la cabeza a los trabajadores y dan pasos agigantados a la privatización de todo lo que para ellos produzca ganancia. Sin importar que entreguen nuestros recursos estratégicos, como la electricidad y el petróleo, al capital extranjero. Así, la contrarreforma educativa esconde un recorte de maestros para desplazarlos por otros profesores sin derechos laborales, sin antigüedad ni prestaciones económicas de ningún tipo. Lo que realmente pretenden es terminar con los derechos conquistados por los maestros en siglos de luchas. Al Estado mexicano no le interesa el ser humano como persona, ni el aprendizaje profundo, ni la educación viva. Por ello, más que reforma educativa, es una reforma laboral. Lo que tiene son carácter administrativos, laborales. Cómo ingresas, cómo te permaneces y cómo te despido. No son unas reformas educativas, más bien son laborales. La evaluación que ella implementa es punitiva, es sancionadora. Esa es la situación real en esta región de la montaña. Afecta derechos laborales que se han conseguido a base de movilizaciones, a base de lucha. Esa es una reforma laboral, administrativa y empresarial. Lo que quieren no es maestros autónomos libres, no es trabajadores con derechos. Lo que quieren es siervos, servidumbres, esclavos. Buenos días, niños. Buenos días, maestra. Vamos a pasar lista. Hidalgo Miguel. Presente. Morelos y Pavón. Presente. Vicario Leona. Presente. Ortiz Josefa. Presente. Guerrero Vicente. Presente. Flores Magón. Presente. Zapata Emiliano. Presente. Jaramillo Rubén. Presente. Cárdenas Lázaro. Presente. Salinas de Gortari. No vino. Fox Vicente. No vino. Peña Nieto Enrique. No vino. ¿Y alguien sabe por qué no vinieron? Se fueron de pinta, maestra. ¡Sí, se fueron de pinta! Fueron por unas caguamas al rancho de Fox. Maestra, ¿por qué ellos son héroes y son bien faltistas? ¡Y burros! Ah, porque ellos pueden derramar su sangre por el bien del país. Ellos han sacrificado su patria entregando la soberanía nacional a sus protectores, los gringos. Además, han hecho leyes para que los trabajadores trabajen más y paguen más impuestos para beneficio de los ricos. Nos quieren evaluar para que así nos puedan correr. Y van a contratar a más maestros que les van a pagar 7 pesos la hora. ¡No! Sí, niños, ellos son héroes de la patria y quiero que ustedes también lo sean. Para que todos nuestros niños tengan la posibilidad de convertirse en grandes soldaditos de los empresarios, partidos políticos, legisladores y el gobierno de la República, ponen en marcha la reforma educativa. Hundir a México. Pacto por México. Sin embargo, ¿no es una exageración? Veamos. El artículo 123 de nuestra Carta Magna garantiza la protección de los derechos de los trabajadores y ordena al gobierno hacer cumplir esos ordenamientos jurídicos. Pero ahora es el mismo gobierno quien atenta contra ellos, pues por decreto los traslada del 123 al artículo 3 y desde ahí les determina autoritariamente sus condiciones de trabajo en ingreso, promoción y permanencia. Les crea injustamente a los militantes del pizarrón y los conceptos un estado de excepción, pues, por lo pronto, todos los demás trabajadores siguen gozando de sus mismos derechos. Nos trasladan del 123 constitucional, que es donde se rigen los derechos laborales, a una excepción, que es el artículo 3, donde ahora nos ponen en un artículo que debería ser estrictamente educativo. Ahora, en la Ley General de Servicio Público Docente se dice que basta con que al maestro, sin importar su antigüedad,
le vaya mal en 3 evaluaciones para que éste sea despedido sin tener derecho a defenderse en tribunales. Lo que se está pretendiendo es despedirnos sin que ni siquiera pueda apelarse en un tribunal, pues las condiciones de este despido. Con toda razón, este crimen de lesa humanidad ha provocado un repudio generalizado por todo lo largo y ancho del país. Toda vez que para poner en marcha tan nauseabunda ley, en 2008, el gobierno de Calderón se puso de hinojos ante la OCDE, firmando un acuerdo en el que se establece que los maestros que presenten un bajo desempeño permanente deberán ser excluidos del sistema educativo. La Fundación Mexicanos Primero, integrada por los hombres más acaudalados del país, difundió y difunde campañas mediáticas en contra del magisterio. Creó esa basofia de película llamada De Panzazo y produjo el documento Ahora es cuando, firmado por Televisa, Bimbo, Palacio de Hierro, Kimberly Clark y otros, en el cual exigen que para 2013 debía iniciarse una reforma de orden jurídico con cambios a la Ley General de Educación, lo que significa que la ley no es un producto de un diagnóstico serio y científico, fundamentado en una teoría educativa, sino un mandato de la clase empresarial en concordancia con los organismos de los rufianes más ricos del planeta. Como ellos no son educadores, sino empresarios, se sirvieron de intelectuales e investigadores mercenarios que publicaron en el desplegado Puntos por la Educación la defensa académica de la contrarreforma educativa. Tal manifiesto lo firman la Fundación Chespirito. Ahora sí ya está bien. La Asociación Huasteca Defensora de Animales. La Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. El Instituto Panamericano de Suicidología y la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, entre otros. Además, se privatiza la educación porque incorpora un apartado que se llama autonomía de gestión en los centros escolares, que significa que los padres de familia, por muy pobres que sean, deben pagar el mantenimiento de las escuelas. La educación pública se encuentra en peligro. Por ello, la campaña de linchamiento mediático hacia las movilizaciones de la gente. Una vez que ya les bloquearon la carretera, ya se fregó el asunto, ya se fastidió. Lo que ustedes tienen que hacer es infiltrar esos movimientos meses y años antes para que no lleguen al bloqueo de la carretera. Que el Estado mexicano no pueda, que no pueda contra los narcos, lo entiendo, pero que no pueda contra la gente, que no haya tenido el aparato de inteligencia y después el aparato de operación política para contener esto, ahí sí no lo entiendo. Es una tristeza porque ellos saben que engañan a la población. Cuestiono su papel de intelectuales orgánicos o bueno, han demostrado una y otra vez que están del lado del poder, que están del lado de los que tienen, están del lado de la clase política que gobierna y no solo una clase política, sino una clase empresarial. Esta reforma laboral, disfrazada de educativa, está supuestamente justificada en la todopoderosa evaluación, la panacea que dizque salvará a México del atraso y el subdesarrollo. Aunque en realidad sea una evaluación persecutoria, patibularia y abusiva, y no sirva un cacahuate para mejorar la educación. Amén de que viola las leyes internacionales laborales, como las establecidas en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pisotea derechos inalienables de toda la humanidad y vulnera los derechos fundamentales del magisterio.
Todos los maestros, directores, inspectores nos hemos quedado sin base. Nos plantean que nos volvamos a evaluar y dependiendo de la evaluación pues nos van a dar un nombramiento temporal. Es un proceso de medición y certificación y que es para el despido de los trabajadores. Eso es inaceptable. Después de tantos años de haber construido lo que es la educación, venga un presidente a pisotear a los maestros de la forma en que lo está haciendo. No estamos de acuerdo en la evaluación. Si el gobierno quiere hacer eficaz un docente, ¿por qué no nos abre maestrías y doctorados públicos? Eso sería una solución para que todos tuviéramos la profesionalización. Que el despojo de derechos laborales, pues de ninguna manera es una vía para mejorar la calidad de educación. Si hay que evaluar, por Peña hay que empezar. Si hay que evaluar, por Peña hay que empezar. Así, ¿cómo pueden evaluar el trabajo de este maestro que atiende al mismo tiempo y en la misma aula a 2 grupos de primaria en una escuela situada en el Olimpo de una montaña de pobreza? Saquen a niño, le región la montaña. ¿De qué parte vienen ustedes? Somos de Oaxaca, de la parte de Tustepec. ¿Ahí dónde das clases? En una comunidad que se llama Sección Viviano, está al pie de la montaña. Es multigrado, son 6 grados para un solo maestro. ¿Cómo pueden calificar al profesor que hace una aurora boreal de su salón de clase? ¿Cómo conseguirán evaluar a esta maestra que le enseña a estos niños indígenas cómo apreciar la ternura del mundo? Denme un ejemplo de las frutas que nacen con semilla. El mango, la papaya, el melón, granada, Oniquita, catlisticia, showili, ni pan, michini, pan, cala, li, pan, tet, no pan, ca. Oniquita, coniquita. Oniquita, catlisticia, showili, ni pan, michini, pan, cala, li, pan, tet, on, pa, ca. Vi adentro del agua una piedra, luego van sumándose encima de la piedra una rana, encima de la piedra un pez, encima de la rana, encima de la piedra y por último un ajolote encima del pez, de la rana y de la piedra. No podemos generalizar, estandarizar la lengua, ni siquiera en la región. Entonces esto para que se retome en un examen universal yo lo considero prácticamente imposible. Soy originario del municipio de Tila, Chiapas, en el rincón de la selva de Chiapas. Soy maestro de educación primaria indígena. Atendemos 3 grados cada uno de nosotros. Trabajamos en la escuela bidocente. Y desde luego que con nosotros sabemos que la reforma no funcionará, no tendrá impacto, no tendrá resultados. Aquí el plan y programas no está apto para eso. Manejamos diversas asignaturas, un sinfín de materiales. Y el tiempo no es suficiente para atender a los alumnos. Y desde luego consideramos que nuestro papel como docentes dentro de la comunidad de escuelas de este tipo es fungir como abogados, como licenciados, como médicos, como orientadores de la comunidad. Y desde luego que nosotros tenemos 1000 funciones desde el punto de vista pedagógico y administrativo. Y entonces consideramos que la reforma ahí no tendrá impacto, mientras que nosotros no atendemos la verdadera realidad del asunto, que es el aprendizaje en lo general. Se trata, en suma, de una reforma improvisada, que en el fondo va en contra de los pueblos originarios, de la pluralidad de este país y de la diversidad regional. Nosotros, los zapotecas, yo soy zapoteca, vamos a luchar por nuestros niños indígenas para que tengan un futuro mejor con la educación, porque con la privatización nuestros niños indígenas simplemente pierden todo, porque no tienen dinero para seguir solventando los gastos en sus estudios. Entonces por ellos estamos aquí y por ellos seguiremos resistiendo. Con un solo instrumento quieren evaluar a todos los maestros, sean de Chiapas, Oaxaca, Nuevo León o Jalisco, sin observar que son realidades muy, pero muy distintas. Tengo 21 años de servicio, inicié en el municipio de Las Chuapas, después de bajarme del autobús caminando 5 horas a caballo. Entonces ahí las escuelas son muy raquíticas, no tienen ni lo indispensable.
Los salones están maltratados, no hay muebles, se sientan en tablitas. Es un triunfo llevar un libro, un cuaderno. Los niños no tienen nada, absolutamente nada. Sí, llegan caminando por lo menos hora y media de cruzar barrancas, arroyos. Cuando salen de casa toman un cafecito y un taco de sal y cuando llegan a la escuela pues no tienen absolutamente nada en el estómago. A nosotros este gobierno nos pide usar la tecnología, usar todo. ¿Cómo lo vamos a hacer si allá ni siquiera luz hay? Yo estoy en primaria indígena, de alta marginación, de las comunidades más arrinconadas, más olvidadas de todo nuestro país. Nosotros venimos de Chiapas, venimos representando a la sección 40. Tengo 68 niños de primero a sexto grado y soy unitario, en una escuela donde no hay ni luz, ni agua, ni drenaje. Unitaria es cuando un maestro atiende a todos los grados, de primero a sexto. Unitario quiere decir una escuela que es un solo maestro que atiende a 6 grados, de primero a sexto grado. Hay maestros que dan los 6 grados. Primero es un grado que apenas llega y tienes que enfocarte mucho a ese grado. Entonces, ¿cómo lo vas a correlacionar de primero a sexto? ¿Les pagan por 6 maestros? No, simplemente el sueldo que equivale a cada docente nada más, que viene valiendo de 3.400, 3.500. O como ahorita ya se están dando honorarios o se están dando por contrato que vienen cobrando 2.500. Trabajo en una escuela primaria bilingüe indígena, náhuatl. Tengo 45 alumnos. Yo los atiendo de primero a sexto grado. Ellos hacen sus iniciativas de reformas, pero atrás del escritorio. Mas no se dan cuenta, atrás del cerro, en las veredas donde vamos, la atención de niños multigrado y también las malas condiciones en que nos encontramos. No por ser indígenas somos tontos o ignorantes, también somos inteligentes. Como el gobierno lo plantea, que todo va a ser bien equipado, bien construido. Resulta que no es cierto, pues aquí está. Esta es una prueba que nosotros los indígenas estamos sufriendo y... Así, todo cambia cuando el maestro se da cuenta que la vida del niño no tiene más futuro que el diseñado por una sarta de infames que duermen en camas perfumadas y comen como cerdos en restaurantes de lujo. Todo cambia cuando el maestro se da cuenta que el pequeño no le depara más futuro que ser un soldadito de empresas que lo exprimirán como un globito de chamoy. Todo cambia cuando el maestro se da cuenta que el porvenir del infante no debe ser objeto ni mercancía de los que quieren para él la condición de siervo o esclavo. Tlen Motocan, ¿cómo te llamas? Calde Chanchigua, ¿en dónde vive usted? Tlen Titiquipanoa, ¿en qué trabaja usted? Tlen hora Asha, ¿a qué hora son ahorita? Bueno, así por el estilo tenemos que enseñarle a niños palabras básicas. Entonces es imposible ponerle la tercera lengua, que es el inglés. Hay una gran contradicción con la reforma que implementan. Porque al niño debe tratársele con respeto, con sentimientos amorosos y conciencia solidaria. Por esa causa, porque el educador sabe no solo razonar, sino soñar, extrañarse y maravillarse. Hoy los maestros de la CENTE están en las calles y lo hacen aquí y acullá, creciendo en la lucha como nunca lo han hecho. Y vale la pena no quedarse callado, atrincherado entre las barricadas de nuestro propio miedo. Por ello, si me preguntan ¿qué sigue por hacer? Puntualmente lo haré, si está en mí hacerlo. Fumaré un libro de gasolina en las barricadas del conocimiento. Sembraré un plantón de paliacates en la autopista de la indignación. Evaluaré a los sátrapas gobernantes con la prueba de la parafina. Elevaré a rango constitucional la aplicación de gases lacrimógenos en las cámaras de diputados y senadores para que estos sepan lo que es luchar y resistir en defensa del pueblo. Me limpiaré el sudor y la adrenalina con su neoliberal contrarreforma educativa y transnacionalizaré mi lucha contra los santos caporales del capital.
tenemos miedo porque estamos defendiendo los derechos del pueblo y que se están violentando gracias a unos cuantos que están en el poder y que se dicen ser protectores del pueblo. Los maestros estamos llenando planas en las páginas de la historia y porque además el maestro luchando también está enseñando. Estamos en lucha, pues vamos a dar batalla. Esta patria se hizo con héroes y mártires. Varios de los artículos que se violentaron fueron plasmados con sangre de muchos de nuestros héroes. Y desgraciadamente estos diputados solamente han venido a hacer de las suyas. Sí, claro, es una lucha de clases en la que estamos dispuestos a correr los riesgos. Con ese arrojo, los militantes de las aulas replicaron al atentado que el gobierno perpetró contra el magisterio. La insurgencia de los educadores puso en jaque la ominosa política de Peña Nieto. A principios de mayo de 2013, en el Zócalo, un plantón de maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán empieza a crecer exponencialmente ante los atropellos que los bandoleros gubernamentales emprenden contra la educación toda. Los profesores advirtieron que el sueño de una enseñanza libertaria se encontraba al borde del naufragio. Por ello hicieron honor al verbo resistir y dieron brillo a la palabra dignidad, poblando de desobediencias el corazón de la metrópoli y transformando a la capital en un gran campo de batalla. Es el cenit de su lucha. ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡Venceremos! ¡Mil cadenas habrán que romper! Esas acciones pronto encendieron la conciencia de los maestros en todo el país. Incluso, integrantes del sindicato oficial dijeron basta al yugo impuesto por los caciques gubernamentales. Veracruz ha roto el cacicazgo del CENTE. La sección 32 están tomadas. Aquí está el magisterio de Veracruz, firme con la coordinadora y no nos vamos a rajar. Cada vez más y más y más maestros se suman a esta lucha. El Estado respondió con la falsedad de las evasivas y con el depravado ataque de los poderes fácticos, encabezados por prensa, radio y televisión principalmente. Heroica fue la voluntad magisterial ante las desproporcionadas agresiones de los mafiosos. Así, el 13 de septiembre de 2013, en vísperas del grito disque de nuestra independencia, el gobierno de Peña Nieto, mediante la acción mancomunada con el gobierno perredista de Miguel Mancera, inició una violenta represión a los tenaces maestros de la CENTE. Cual trágicos heraldos, la presencia de las ambulancias prestas para levantar a los heridos anuncian el bárbaro plan de los represores. Las cámaras mercenarias y micrófonos amarillistas están listos. Se palpa la represión. El Zócalo humea cuervos, tarántulas y reptiles. Miles de policías esperan el demoníaco clarín. Los docentes en alerta. Piquetes de sindicalistas prestos a resistir. Rostros tensos, consignas y gritos de alarma por doquiera. Los ojos me dicen a gritos: Tierra Santa, penca de maguey, maíz tierno, surco rabioso, apo, zapatistas, rebeldía, pobreza y ganas de ganar. Y pa' que la lágrima aflore en el despilfarro de la ternura, sigo mi travesía por ese campo de guerra donde se enfrentan dos proyectos de nación. En esta parcela germinan las ideas y los corazones, el alma popular. En aquella, vestida de azul y negro, crecen los cuervos del capital y sus guardianes, la demagogia y el oprobio, el hacha del verdugo. Acá, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
y en un instante, como una venenosa ráfaga de viento, la serpiente ataca. La ferocidad del gobierno de Peña Nieto no tiene límites. Vuelve sobre sus huellas de sangre la sombra de Tlatelolco, Acteal y Atenco. Su objetivo es desarticular la insurgencia magisterial, acabar con la CENTE. A este ruin propósito, los creadores de conceptos responden: Me llamo pueblo, mi apellido profe. Me nombro alumno, me designo educación, me declaro libro y sacapuntas, pupitre y párvulo, me reclamo estudio y pizarrón, me bautizo goma y borrador. No es el garabato el que anima la punta del lápiz, es la letra fina que fondea una estrella a barlovento del pirata, la esencia del maestro. No es el dictado de los hipócritas desde el gabinete del dinero quien diseña el futuro del conocimiento. Es la savia que nos conduce al alma del niño indígena, a la sonrisa del niño pueblo, a la mirada limpia del niño puño. Es la escuela mi paisaje, donde la montaña echa raíces. Es el aula mi buque de vela, donde surcamos el valle de verbos, el reino vegetal y la geografía de las sumas y los quebrados. Es la lucha el atributo de mi clase, la toponimia de mi alma, mi índole rebelde que vencerá a los poderosos. Aunque el golpe a la CENTE fue descomunal, los obreros de la enseñanza no se rindieron. Situaron sus afanes en el Monumento a la Revolución, la nueva plataforma de su lucha. No obstante, el autoritarismo del gobierno consuma el atentado contra la educación pública, aprobando las leyes secundarias con las cuales lleva a situaciones límite las condiciones laborales de los mentores. Aquí tengo unas butacas ya de 1000 usos, pues, pero aún todavía le estamos dando uso con la finalidad por tener cariño a la educación. No es como lo canta. Lo demás fue cosa de apretar por todos lados, hasta que, paulatinamente, los educadores deciden mudar su rebelión a sus lugares de procedencia. Desde ahí, siguen su oposición con dignidad a las medidas draconianas de los chacales que gobiernan México. Esta lucha apenas inicia y no solamente se va a dar en las calles, se va a dar en todos los rincones donde tengamos presencia. Lejos de estar embargados por el dolor de la derrota, y a pesar del uso cobarde de toda la maquinaria represora del Estado en su contra, no todo fue pérdida ni desazón para los profesores. No estamos vencidos, no estamos resignados, vamos a seguir luchando. Vamos a demostrar que la CENTE es más vigente que nunca, que sus demandas están de acuerdo entre la dirección y las bases y que juntos vamos a ir por la victoria. Los maestros conquistaron cosas fundamentales como, en primer lugar, la convicción del reconocimiento mutuo igualitario como gremio explotado. Ahorita la base magisterial se está identificando como maestros. En segundo, se ganó el respeto entre el profesorado oficialista y despertó miles y miles de conciencias. Se están movilizando secciones que no pertenecían a la coordinadora. Tenemos el caso de Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Baja California Norte, Baja California Sur,
Jalisco. O sea, son compañeros que han logrado conjuntar sus fuerzas y ahorita tenemos a miles de compañeros en las calles. En 26 estados de la República se movilizaron, compañeros. Cada vez más maestros repudiamos esta reforma. En tercer lugar, la CENTE se consolidó como una poderosa organización nacional. En cuarto, demostró la capacidad de interlocución con el gobierno federal y los estatales, lejos del añejo y corrupto control del CENTE. Y en quinto lugar, los profes evidenciaron las terribles condiciones en que trabajan preceptores y alumnos, producto del fracaso educativo del Estado, además de las negociaciones de diversas demandas magisteriales que lograron particularmente en cada uno de los estados en lucha. Después de esta heroica saga, los objetivos del magisterio independiente son: el fortalecimiento de la lucha unificada, el impulso de la resistencia como el bloqueo a las acciones administrativas, entre ellas la aplicación del examen para el otorgamiento de plazas de nuevo ingreso y continuar con los trabajos de construcción del Programa Nacional Alternativo de Educación. La insurgencia no decae. Aquí nadie se raja. Llegando al final de este crucero, la historia aún sigue escribiéndose en el intenso combate por la gratuidad de la educación. La pluma lista en el tintero, los lápices claman desobediencias, la furia aguarda en las piraguas de las miradas. Los labios apretados escriben un iracundo porvenir de banderas y consignas. Los puños inventan una tempestad. Los pasos de los maestros golpean el rostro de los granujas. Aquí no hay derrota alguna, solo un viaje por las arrugas del tiempo, una odisea de gises, libros, libretas y una cruel realidad que quieren imponernos. Por eso, cuando rebota en mí el tramposo discurso oficial y sus palabrejas de modernidad, retos de los mexicanos, calidad educativa y competencias. Así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana. Escucho también el solitario andar de ese niño indígena en el silencio de la montaña. Percibo la rabiosa palabra de esta maestra luchando por la niñez marginada. A este joven profesor y la furia de su mensaje. A esta educadora que es capaz de dar todo por una enseñanza pública. Me doy cuenta que esas voces gobiernistas son gorjeos de aves de rapiña y las mentas fáciles de intelectuales al servicio de los bucaneros del capital. Entonces, digo que vale la pena ser maestro, vale la pena ser honrado, vale la pena ser valiente, vale la pena vivir y luchar al lado de los pobres. No importan ya ni las amenazas, ni los enfrentamientos, ni la represión, cuando uno recibe a cambio insurgencias en el escabroso camino que zarpa del infierno de la desdicha, la maldad y la amargura, a la digna humanidad que todos sabremos de construir, creando un mundo donde quepan muchos mundos, dando un viraje radical al eje de nuestra historia. No shira subisamije nani no shirara subis quelando e capi dustio cabaña barriento Chisamije kishibaju ikabike kakubaju Chisamije kishibaju ikabike kakubaju Vashibaju katayuju kanunibi konindo shai Vashibaju katayuju kanunibi konindo shai. Despierta, magisterio, por donde tú estés. No esperes más motivos para irte a luchar. La reforma que propone no es educativa, sino labora. Los padres de familia los apoyarán, porque esta reforma también los hará
que todas las cuotas no sean voluntad y ahora todos los gastos de todas las escuelas ellos pagarán. No hay nada más difícil que concientizar maestros que ahora quieren por fin trabajar y algunos arrastrados desestabilizarán. Y pueblo, ¿dónde estás? Si ustedes nos apoyan, más fácil será. Peña y su gobierno ya no podrán más quitarle a la gente para el ganar más. Despierten más estados, vamos a luchar. Ánimo compañero, vamos a luchar. No hay nada más difícil que dejarse aplastar. Y el IVA de alimentos como bomba llegará. Y pueblo, ¿dónde estás? Si ustedes nos apoyan, más fácil será. Si ustedes nos apoyan, más fácil será.